Bienvenidos a Teatro Crítico. Verán, esta noche les voy a empezar hablando de Facebook y pronto van a comprender por qué. Como ustedes saben, en Facebook se pueden crear una serie de grupos, ¿verdad?, en la que se suman las personas interesadas en esos grupos, y entre los muchos que se crean, en la primavera del 2010 se creó uno con el siguiente título: por la digitalización del Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas de Gustavo Bueno. Y les leo la información del grupo. Este grupo nace con la intención de promover la digitalización de un libro de Gustavo Bueno y colaboradores, el llamado Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, por parte de la Fundación homónima. Como suele decirse, pedir es fácil y hablar todavía más. Muchas personas interesadas en el materialismo filosófico del octogenario filósofo español no vamos a tener la oportunidad de leer dicho trabajo académico, y viendo la grandísima labor de difusión de los escritos de Gustavo Bueno por parte de la Fundación, les pedimos que lo digitalicen. Este grupo lo creó Guillermo Pérez Álvarez de Huelva, y suponemos que Guillermo estará contento porque esa digitalización se ha producido. Y precisamente aprovechando este acontecimiento vamos a hablar hoy de esta grandísima obra de 6 volúmenes de 3040 páginas, financiada por la Fundación Juan March en 1973, el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas. Y si me permiten el resto de los invitados, pues tengo que primero mencionar la presencia del director del Estatuto, que está aquí, que es Gustavo Bueno. Buenas noches. Y nos acompañan Tomás García López, el arqueólogo del materialismo filosófico, porque rescata todos los materiales, como pueden ver encima de la mesa, rescata todos los materiales imprescindibles para entender la historia del materialismo, y David Álvaro González. Buenas noches, David. Buenas noches. Y de nuevo les vuelvo a pedir permiso a ustedes para que me dirija directamente a Gustavo Bueno y le pregunte por el contexto en el que nace el proyecto del Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas. Muy bien. Bueno, con la advertencia de que yo no soy el más indicado para hablar de esto, porque... No me diga eso. No, porque mi memoria me falla mucho. Y gracias a que hay pues cronologías escritas, pero yo no, así de momento no podría yo precisar. El contexto general sí, claro, eso es evidente. El contexto general, pues fue más bien histórico, es decir, que no es propiamente cronológico o sincrónico, sino más bien diacrónico, vamos a utilizar esta distinción. Es decir, era una serie de seminarios que venían organizándose desde hacía ya muchos años en el departamento de Oviedo. Pues no puedo precisar, pero si esto fue el año 73, me parece, pues estos seminarios habían empezado mucho antes, a lo mejor el año 60 y tanto, 68 o 67, por ahí, ¿no? Yo lo que recuerdo es que una de las ideas centrales que teníamos entonces, a raíz de un seminario de antropología que duró 10 o 12 años, que seguramente allí estuvo, yo creo que allí fue el germen de todo, el proyecto era hacer una lógica de las ciencias humanas, y lo que implicaba una teoría de la ciencia. Pero vamos, el problema originario era una lógica de las ciencias humanas. Y entonces, en relación con aquel seminario de antropología, en donde estuvimos realmente muchos años, y de allí salieron pues algunas obras, vamos, todo el seminario, como por ejemplo Etnología y Utopía, o como por ejemplo también Etnología y Utopía y Ensayo de las categorías de la economía política. Esto fue otro seminario, donde está ya más o menos explícitamente cosas del cierre, completamente embrionarias, ¿no? Pero están ya explícitamente aquí. Los ensayos materialistas. Y ensayos materialistas también. Los ensayos materialistas, aunque no se enuncia formalmente, yo creo que hay, lo menos, hace unos años conté yo las veces que aparecía cierre, y son lo menos 20 o 30 veces. O sea que estaba todo aquello ya funcionando, ¿no? Y entonces la ocasión, lo que desencadenó realmente hacer esta obra fue, si no recuerdo mal, fue una convocatoria que hizo la Fundación Mar, y no por completo porque no tenía ninguna relación con ella, una convocatoria que hizo pues para toda España, para que se presentase un proyecto de investigación sobre Estatutos de las Ciencias Humanas, algo así. No me acuerdo cómo era, por aquí está, bueno, aquí está, algo así. Era una cosa que coincidía casi exactamente con lo nuestro. Sobre teoría de las ciencias humanas. Bueno, bien, por eso, claro, hay que tener en cuenta que entonces esta cuestión tenía una gran relevancia, porque en los nuevos planes de estudio se había ya separado filosofía de la antigua Facultad de Filosofía y Letras,
y se había puesto como asignatura central o troncal, no sé cómo llaman, la antropología y las ciencias humanas, las humanidades, todo esto estaba entonces discutiéndose. Y porque precisamente habíamos cortado con lo que llamaban letras. Y entonces esto ocupaba un lugar muy importante desde el punto de vista práctico de la organización de estudios. Y naturalmente esto implicaba la conexión de las ciencias y las letras, de la filosofía y las letras, las ciencias humanas, y por tanto hacía falta una teoría de la ciencia. Esa era la cuestión, ¿no? De manera que en ese contexto, pues nosotros presentamos el trabajo que tuvimos pues bastante tiempo. Bueno, luego podemos decir, Tomás puede decir de quiénes colaboraban, quiénes estaban en el departamento. Estuvimos pues 5 o 6 años, quizá, 6 años en debates continuos, pero de empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 10 de la noche sin comer ni nada, así sin pasar, pero no sino porque estábamos muy interesados, porque la materia nos agarraba enteramente, ¿no? Y entonces, pues esto es, hicimos esta obra y nos dieron la ayuda al cabo del tiempo y eso fue la cuestión. Luego esto quedó depositado en la Fundación MAR, y tuvo bastante repercusión, hay que decirlo, repercusión desde el punto de vista nacional, porque pues es la cantidad de conferencias que tuvimos que ir a dar, solicitado por distintas universidades, hubo también muchas críticas, como natural, y a raíz de esto pues salió una serie de tesis doctorales. Bueno, tres de las obras que había aquí, en los últimos tomos eran 3 tesis doctorales. Entonces, puesto que esto obedecía a la propia naturaleza de las tesis mantenidas aquí, a saber, que la teoría general tenía que estar realimentándose con la teoría especial, es decir, que tenía que haber teorías especiales de la ciencia, no hablar de la ciencia en general, que es lo que rechazábamos de entrada, ¿no? Claro, la teoría de la ciencia que se presentaba aquí se enfrentaba notablemente, y esto determinó, pues, como natural, muchas controversias y debates, pues con la teoría entonces más o menos reinante, ¿verdad?, que venían a ser las obras de Hempel, las obras de Popper, Kuhn ya había aparecido, y entonces yo recuerdo aquellos ejemplos famosos, que me acuerdo que a mí me indignaban, bueno, me siguen indignando, ahora ya no, pero en fin, cuando se basaba toda una teoría de la ciencia sobre proporciones, los cisnes son negros. Coño, pero ¿qué tenía que ver los cisnes son negros con una ciencia, verdad? Eso era una cosa tan absolutamente... pero sin embargo, y sobre esto, los profesores de lógica decían, el rey de Francia está calvo, ¿verdad? Y con eso empezaban a hacer... Claro, y claro, eso nos parecía ridículo por completo. Y entonces, lo que intentábamos es, lo que después se llamó más o menos, pues, fue orientaciones paralelas en otros sitios, por supuesto. Pues, por ejemplo, los de Miller y demás, pues, por ejemplo, meternos directamente en el análisis de ciencias concretas. Es decir, que había que tener contacto con la materia lo más posible, para lo cual hacía falta pues gente especializada en ello. De ahí sale, pues qué sé yo, la química, la epistemología genética, todo lo que es la lingüística, la química, la física, la química física, todo lo que estuviera a mano. Yo me pasé por laboratorios mucho tiempo también, ya venía de antaño, porque la idea del cierre venía ya más o menos esbozada, como se puede incluso demostrar documentalmente, pues desde un año que pudo ser el año 1958 por ahí, ¿verdad? Donde yo tengo mucha relación con un profesor de bioquímica que se llamaba Antonio Colás, que era profesor de Salamanca, que vivía enfrente de mi casa además, y donde estaba yo durante 3 o 4 años, estuve todo el día en aquel laboratorio estudiando los aparatos y las cosas que hacía él, ¿no? Y ayer realmente, a sí me ocurrió una idea parecida a lo del cierre, que yo entonces llamaba de otra manera, pero vamos, era más o menos esto, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, y de aquí salieron una serie de tesis doctorales, como eran estas 3 que digo, y luego seguiré otro ciclo de tesis. Una de las más importantes fue la de David, precisamente, que hizo una tesis sobre Harris, sobre Marvin Harris, titulada Ciencia y materialismo cultural,
que era una de las tesis así más relevantes. Y después pues vinieron varias de las que ya hablaremos después. Y luego, sincrónicamente, para seguir un poco la idea, pues esta obra yo creo que demuestra hasta qué punto hay unos ritmos independientes, ¿verdad?, de las circunstancias sincrónicas que ocurren. Porque aquí, durante la época esto ocurrieron las cosas más relevantes de la historia de España últimamente, pues qué sé yo, la muerte de Franco, la legalización del Partido Comunista, la Constitución, en fin, todas estas cosas ocurrieron allí. Y sí, y nosotros estábamos totalmente implicados en el asunto. Y además, evidentemente implicados por razones, incluso desde el punto de vista de las ciencias políticas. Pero sin embargo, los ritmos eran diferentes. Quiero decir que, visto desde fuera, cualquier sociólogo de la ciencia o politólogo dirá: mira, esto tiene que ver, aquí murió Franco, luego aquí está este tomo, ¿verdad? Pues no, se equivoca por completo, yo creo, ¿eh? Yo creo que no había influencia casi ninguna, había mucha influencia seguramente en ejemplos, en cosas, pero el ritmo era distinto, estaba ya trazado. Eso es lo que yo quiero subrayar, aunque todo esto es discutible. Vamos, a mí me parece que no hubo, vamos, que para mí resulta una sorpresa ver, después de haber leído la cronología, ver la poca influencia que se puede apreciar entre esta cosa y la otra, sencillamente porque no la hay, ¿verdad? Porque no la hay. Creo yo. Y esto es lo que puedo decir, vamos, para no alargarme más. Pues por alusiones, y si me permiten, porque ustedes vivieron más de cerca, obviamente el caso de Gustavo Bueno es innegable, la gestación del estatuto, pero David tenía, creo que apenas 14 años, y su relación con el estatuto, con la obra, es a través de su tesis doctoral. Entonces me gustaría que nos explicara un poco cómo se acercó al estatuto, cómo lo afrontó. Ya, bueno, no, yo efectivamente, yo cuando se hizo esto, pues todavía tenía 14 años, estaba haciendo el bachiller y todavía ni siquiera sabía a qué iba a estudiar o a qué iba a dedicarme o lo que sea, qué sé yo, no sé. Y en concreto, vamos, en mi caso, yo la primera referencia del Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas la tuve cuando entré en primero a estudiar filosofía, que eso fue pues en la tercera promoción de la facultad, en el año 78, justo cuando se trasladó aquí a Oviedo. Y en aquel entonces la asignatura de antropología filosófica de primero la daba don Gustavo, la impartía don Gustavo, y entonces esto pues evidente pues salía inmediatamente pero bueno, también es verdad, no voy yo a mentir, que yo durante los estudios de la carrera, yo esa obra no la conocía indirectamente por lo que explicaban los profesores en clase, etcétera, pero yo el ponerme a leerla y a estudiarla pues fue al terminar pues precisamente eso, para afrontar, para intentar hacer la tesis doctoral, ¿no? Para afrontar la tesis doctoral. Y entonces, claro, en aquel momento pues ya se habían hecho algunas otras tesis, desde luego la de Tomás Fernández, la de Pilar Palop Jonqueres, la de Julián Velarde, y había otras en marcha, ¿eh? Estaba en marcha la tesis de Elena Ronzón, que también salió de esta obra, en parte, vamos, y de etnología y utopía. Estaba también la tesis de Juan Bautista Fuentes en curso o prácticamente terminándose, y entonces pues claro, era esta obra pues que todavía había, claro, no se habían publicado los tomos del cierre, que son del año 92-93, pues esta obra era como si dijéramos la referencia, el contexto, el método que teníamos para tratar los asuntos particulares de las ciencias humanas, en mi caso de la antropología cultural, en otros de la gramática, de las ciencias de la conducta, o en fin, o de la antropología filosófica, en el caso de Elena, etcétera, ¿no? Y entonces pues en aquel momento pues nos estudiábamos nosotros todo esto con mucho detenimiento, porque ahí estaban estaba algo muy, yo creo, muy novedoso, que era
ver cómo se podía aplicar el material, qué significaba el materialismo en filosofía de la ciencia, concretamente, ¿no? Que esto era una cosa pues muy nueva y a la vez muy importante para poder situarse dentro de del contexto de aquel momento de filósofos analíticos, eso, que estaban discutiendo la alopecia del rey de Francia y de filósofos de tipo de filosofías de la ciencia cercanas a la sociología, a la sociohistoria, etcétera, etcétera. Bueno, pues si me permiten, para aclarar un poco también lo que... Sí. También, hombre, por justicia. Habría que agregar algunas otras tesis de entonces, creo yo, ¿eh? Sí, que eran esta de María Isabel Fuentes. María Isabel Lafuente. Lafuente, sí. Y Bautista. Y Ramón Álvarez Bautista. Ramón Álvarez Bautista. Que una fue sobre la causalidad estructural. Exactamente. Y la otra fue sobre algo sobre Piaget también, ¿no? Me parece que sí. Sobre la historia, sí. Sobre Piaget. Que luego publicó una memoria de su oposición para la cátedra en León. De universidad. Sobre una teoría de la historia que más o menos está en esta línea. Efectivamente. Y luego, claro, la digo para... Isabel Lafuente, sí. Luego esta ya fue muy posterior, y eso fue la de geología. Sí, pero esa es muy posterior. Esa es muy posterior. Sí. La de Evaristo Álvarez, sobre la nociología de la geología. De los tomos, ya sí. A partir de los esa tomos, ya es a partir de la teoría del cierre tal como está publicada en papel, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de darle la palabra a Tomás, que seguro que nos va a ilustrar con una lucidez fantástica, les quiero leer, para un poco concretar este puzzle histórico, ¿no?, en torno al estatuto, un fragmento de una carta fechada el 27 de octubre del 75, en la que la Asociación Colombiana para la Investigación Filosófica previamente había pedido información al Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo sobre bibliografía de los profesores del departamento y actividades del departamento. Y en las actividades, en el punto 2, y leo: el departamento organiza su actividad en torno a dos temas principales, uno de carácter histórico, historia de la filosofía y de la ciencia, y otro de carácter gnoseológico, en el sentido de todo lo relativo a la teoría de la ciencia. En este último contexto, el departamento ha obtenido una subvención de la Fundación Juan March, 2 millones de pesetas, para su investigación sobre teoría de las ciencias humanas, en cuyo proyecto colaboran los profesores del departamento con arreglo al siguiente programa: Gustavo Bueno, teoría del cierre categorial, con especial aplicación a las ciencias humanas; Vidal Peña, cierre categorial de la ciencia del derecho; Pilar Palop, cierre categorial de la epistemología genética; Tomás R. Fernández, cierre categorial de las ciencias del comportamiento; Julián Velarde, cierre categorial de la gramática generativa; Alberto Hidalgo, cierre categorial de la ciencia de la administración; Luis Javier Álvarez, cierre categorial de la teoría estética contemporánea; Juan Ramón Bautista, cierre categorial de la sociología. Creo que algunas ya no se hicieron, claro. Sí, efectivamente. Por eso, sí. Tomás, cuando quiera. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las intervenciones de don Gustavo y de David, pues digamos que han corroborado el hecho de que para hablar de esta ingente obra, esto que vamos a llamar el germen de la teoría del cierre categorial, es absolutamente necesario el tomar la perspectiva del curso que tomó esta iniciativa, porque si no, no puede ser entendido. Yo tengo que decir que por esas fechas, entre el 73 y el 77, yo ya había terminado la carrera y estaba preparando oposiciones para enseñanza secundaria. Bueno, que entonces eran enseñanzas medias, y entré en el Instituto Torras y Valles, pues porque estaba centrado en el asunto de preparar... Barcelona, esto es, en Hospitalet. Pero naturalmente yo no quería perder el vínculo con la escuela de Oviedo, y entonces pues venía cada cierto tiempo y estaba al tanto de esto, pero no tuve la oportunidad de disfrutar de estos materiales, que además, para que las cámaras se den cuenta, son unos materiales hechos mecanografiados, son 2000 y pico páginas, y que para digitalizarlos pues ha habido que arrancarlos de su quicio, ¿no? Y bueno, esto tiene un mérito impresionante, vamos, y faltan...
También entre las sincronías es muy importante, aunque parezca lo contrario, la gran influencia que tuvo en todo el día del cierre la aparición de los ordenadores. Y porque, claro, entonces eran muy rudimentarios, pero yo recuerdo que había de fichas perforadas. Sí. Yo tenía un amigo aquí en IBM que me enseñaba cosas, y en la escuela de minas, y entonces allí hacíamos programitas, como fuera, ¿verdad? Y me acuerdo que Arturo Martín, que era uno de los que estaban en el departamento, pero que yo no recuerdo cuándo murió, Antonio Martín, que era un tipo de primera, ¿no? Este sabía mucho de ordenadores. Arturo Martín, sí. Y de lenguajes de aquellos, el Fortran y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo que aprendí Fortran todo lo que podía, ¿verdad? Sí, para programar. Y entonces esto era muy importante para efectos para corroborar y desarrollar la teoría del cierre, en ese línea general, ¿no? Esto me acuerdo ahora, pues entonces no se podía escribir más que a máquina, claro, esto eran escritos en estas copias que salían 8 o 9 a la vez, con papeles de copia, y luego lo multiplicabas por multicopista, ¿verdad? Este es el mecanismo. Pues nada, continúo. Entonces, lo que está sobre la mesa, estos 3 tomos, hacen referencia a la aportación en este componente nuclear que llamo yo germen, que hizo don Gustavo Bueno. Y faltan otros 3 tomos exactamente iguales, que hacen referencia pues a esto que ha llamado él los análisis gnoseológicos especiales, ¿no? Y aquí se ha mencionado pues eso, el nombre de Pilar Palov, de Julián Velarde y de Tomás Fernández, que son los que colaboraron en este proyecto, ¿no? Y entonces, pues yo estos días pues me he dedicado a entrar en estos tomos y realmente pues he podido comprobar 2 cosas, ¿no? Que estamos ante una teoría que tiene, pues eso, evidentemente un núcleo, un curso y un cuerpo, y que desde el cuerpo actual se puede entender perfectamente el curso y además entender perfectamente el contenido de lo que podrían llamar de esto que llamamos el germen, porque el profesor Bueno ya ha dicho perdón, el embrión, porque el germen ya estaba puesto en aquellos seminarios que dieron como resultado pues etnología y utopía y el primer ensayo sobre las categorías de la economía política, ¿verdad? Entonces, yo he ido mirando apartado por apartado y tengo que decir que grosso modo, en lo fundamental, el profesor Bueno en estos tomos ya anuncia lo que va a ser la teoría del cierre categorial. Por ejemplo, en el primer apartado, el primer tomo, pues aborda la cuestión de las teorías gnoseológicas, que luego lo va a estructurar de otra manera, pues pero ya hay, por así decirlo, de forma embrionaria lo que él va a decir. Y me sorprendió precisamente que algunas de las teorías pues ya no aparecen en lo que serían en el desarrollo posterior, y esto tiene mucho interés arqueológico. Perdón, yo tengo que decir que cuando yo escribí los tomos yo no consulté esto. Y decir que yo esto no lo he leído desde entonces prácticamente. Bueno, esto es que pues luego me voy a referir, por ejemplo, y incluso se puede decir ahora que, como es bien sabido, en el primer tomo de la teoría del cierre categorial, claro que esto ya pues hay que darse cuenta de que aparece en el 92, pues ya de alguna manera están perfiladas las teorías, pero en vez de aparecer, por ejemplo, la teoría adecuacionista, pues el profesor Bueno nos habla de una teoría de la abstracción. ¿Y qué es la teoría de la abstracción? Pues, por así decirlo, la escuela tomista española, es decir, Báñez, Juan de Santo Tomás, Araujo, Cosme de Lerma, con referencias ocasionales a otras direcciones escolásticas. Es decir, que desde el punto de vista arqueológico, el recuperar lo que él dice precisamente sobre la abstracción y ponerlo en consonancia con la teoría adecuacionista, pues tiene una riqueza enorme, es una cosa interesantísima, ¿verdad? Yo realmente... Pero luego en este primer tomo él ya habla del espacio gnoseológico y habla de los ejes, o sea que ya está ahí de alguna manera pues embrionariamente apuntado, ¿no? En el segundo apartado sí que habla del término cierre, ya está claramente esbozado ahí, ¿verdad? Lo que ocurre es que el profesor Bueno, pues digamos que da mucha importancia a lo que él llama el paradigma topográfico, es decir, se metió en el campo de la topografía. Sí. Topológico, sí, perdón, topológico, he querido decir eso, sí.
y lo he rescatado también, ¿verdad?, como un hallazgo de algo que arqueológicamente pues tiene su enorme importancia, pero que no he visto yo que recurra con tanta que no le dé tanta importancia en el tratamiento actual, ¿no? Es decir, que por así decirlo, la topología pues resultó para él algo importante en aquel momento, y desde el cuerpo actual pues eso ha quedado, por así decirlo, pues soslayado o anegado en otros aspectos, en otras realidades. Pero en ese mismo tomo pues también aparece todo lo que es el tratamiento de los principios noseológicos, los modos noseológicos, y también, aunque no lo dice taxativamente, las identidades sintéticas. Esto a mí me ha sorprendido y lo he rescatado también, se lo he enseñado hace un momento, y pone como ejemplo precisamente el análisis, desde esta perspectiva de una identidad sintética, del teorema de Torricelli, precisamente pensando contra Hempel y contra Bunge, contra Mario Bunge, porque sus análisis del teorema de Torricelli, pues claro, naturalmente obedecen pues a un, por ejemplo, Hempel pues habla vamos a ponerlo aquí con toda la... habla pues naturalmente de explanandum, como fenómeno, el explanandum como enunciado, y después dice que todo eso se soluciona a través de un enunciado que es el enunciado explanans. Esto es Hempel, y lo que dice el profesor Bueno sobre el asunto es que hay un dualismo mentalista, y que entonces pues eso había que resolverlo de otra manera, y lo mismo pasa con Bunge. Y entonces, precisamente, él dice que en resolución, ese teorema de Torricelli que hace referencia a la bomba aspiradora, que el líquido llega hasta unos metros, 10 metros, y que ahí pues interviene la presión del aire, etcétera, pues el profesor Bueno ya, fíjense lo que anuncia ya en esta fecha. En resolución, la hipótesis de Torricelli no puede ser reducida a la forma de un enunciado, de una proposición propuesta para ser verificada, de Hempel o Mario Bunge, sino que es preciso ver en ella un sistema de operaciones que se desarrollan por cauces ciertamente preparados, sin cortes epistemológicos previos, muchos siglos atrás. O sea que ya hay cursos operativos que desembocan en una identidad sintética, más o menos es lo que viene a decir él. Yo particularmente, al mirar, lo he rescatado, y esto lo voy a proponer como práctica para las clases de noseología de primero de bachillerato. Es decir, este año nos dedicamos, pues naturalmente, como homenaje a este trabajo, pues al teorema de Torricelli, con todos sus cursos operativos que están aquí apuntados además, y que bueno, que es a mi juicio una auténtica delicia, ¿verdad? Otra cosa que no creo que sea esto improcedente, ¿no? Viniendo de usted, ¿no? ¿Es el autor? No, si se ha corroborado, Tomás. Es que precisamente, es que mi exposición inicial ha sido demasiado breve y no se ha dicho prácticamente más que cosas eternas. Quiero decir que uno de los contextos sincrónicos, polémicos de esta obra, era precisamente estas teorías proposicionalistas, las clasificábamos. De la ciencia común, que era un poco lo de Popper, lo que fue de Popper, y en general tratar las teorías como conjunto de proposiciones, que en el fondo era aristotelismo, de algún modo, no es escolasticismo. Eran conjuntos de proposiciones, se forman teorías, verificables o no, y yo recuerdo aquella cantidad de libros y de obras y de conferencias que todos se daban, pues que si tomemos la teoría TSU1 y la teoría TSU2, así en general, hacían una teoría TSU1, TSU2, y empezaban a hacer cosas y en fin, y parecía que tenían la ciencia en sus manos. Esto lo hacía ahí por todo Cristo, ¿verdad? Y con esto, ante un público, ante un auditorio, por ejemplo, un profesor de filosofía, ante un auditorio de ciencias, pues dejaba a la gente, pues no sabía qué decía, pero decía, bueno, pues algo que decir, como era teoría tal, y empezaba a poner y no decía absolutamente nada, absolutamente nada. Y entonces la perspectiva que teníamos era romper precisamente con ese proposicionamiento escolástico, privilegiando el punto de vista objetual, que llamamos nosotros, es decir, de los objetos, sobre la base de negar, así de plano, que cada ciencia tuviese un objeto,
negar la teoría de la unidad de las ciencias, de que la ciencia fuese única, y entonces introducir el concepto de categorías, de algún modo, que luego ya lo recuperamos con Aristóteles. En fin, la categoría en el sentido más común de ser un conjunto de objetos que engranaban otros y que cerraban un campo. Precisamente también allí la oposición dialéctica, las teorías de Althusser, que estaban entonces en el marxismo, la teoría del corte epistemológico de Althusser, que estaban en primer plano en todas las discusiones prácticamente de Francia y de España y de todos los lados, y de Italia, ¿no? Es decir, el corte epistemológico, es decir, una ciencia aparecía cuando se daba un corte epistemológico. El corte epistemológico era una teoría de Bachelard, no era de Althusser, pero en fin, se daba cuando un conjunto de proposiciones desconectaban prácticamente de la teología o de la metafísica, y entonces se organizaban dentro de un campo empírico y allí estaba la ciencia, realmente de todo. Entonces, pero en plan proposicional, y de ahí viene pues los cisnes son blancos y cosas de ese tipo, ¿no? O el rey de Francia es calvo, es decir, las proposiciones, para lo cual pues veríamos bien toda la cosa de la lógica de proposiciones y demás. La lógica de clases no funcionaba porque no se aplicaba. Sí, hubo algunos ejemplos, me acuerdo que el caso de Gutscher, que hizo mucho ruido entonces sobre una especie de formalización de la biología, pero aquello era un intento completamente, que fue, o sea, un libro de un profesor inglés que tuvo mucho éxito entonces, y todo el mundo lo tenía en cuenta y lo consideraba, pero analizando en los seminarios, poco a poco aquello no era absolutamente nada. Ella, llamar célula, llamemos a la célula tal, no sé cuál, y entonces empezaba a hacer ahí combinaciones lógicas y no salía absolutamente nada, ¿verdad? Era una cosa completamente vacua, vacía, vamos. Y bueno, pues esto era, perdón, Tomás. No, que va, sí. Estupendo, mejor que usted, imposible. Bueno, y entonces llegamos ya al tercer tomo, que ahí es donde el profesor Bueno ya se centra en la teoría nosológica de las ciencias humanas, que viene a ser habría, por tanto, dos primeros tomos en donde hace una teoría general sobre la ciencia, con todo lo que hemos... Bueno, y en donde él distingue pues la nosiología analítica, que es la teoría del espacio nosiológico, y la nosiología sintética, que es lo que tiene que ver con los principios, los modos, las identidades sintéticas y demás. Y el tercero de los tomos que él aportó a este embrión, pues es, digamos, el tratamiento específico de las ciencias humanas, donde ya aparece la distinción entre el doble plano, las metodologías alfa y beta, las metodologías beta de las ciencias humanas, y y en el cuarto apartado, el cuarto mamotreto que yo ya no he podido mirar, pues ya están, que son los tipos de construcciones en relación con la lingüística, la historia y la antropología. Y luego el quinto y el sexto es el que contiene precisamente los trabajos que le correspondió a Pilar Palov, a Julián Velarde y a Tomás Fernández. Análisis nosiológico de la epistemología genética, Julián Velarde, análisis nosiológico de la gramática generativa, de Chomsky, y Tomás Fernández, análisis nosiológico de las relaciones entre ciencias humanas y ciencias de la conducta. Yo tengo que decir que los que vivíamos fuera y estábamos en Barcelona, por ejemplo, pues tuvimos conocimiento de este movimiento de la Escuela de Oviedo hasta el año 1975 no nos enteramos muy bien, porque como se sabe ese año pues apareció la idea de la ciencia desde el cierre categorial que publicó la Universidad de Santander, ¿verdad? Y luego efectivamente. Y luego hay que decir, claro, el enorme papel que ha jugado en el desarrollo, en el curso bueno, primero en anunciar lo que ya se había hecho aquí en Oviedo, que es a través de la revista El Basilisco, claro. Hay que hacer aquí un elogio al Basilisco, gracias al cual, pues digamos que esto tuvo cuerpo, y entonces ya el profesor Bueno, pues de alguna manera toma contacto pues por ejemplo, con la historia en su trabajo Reliquias y Relatos, que ya está mencionado aquí, en el embrión ya aparece la noción de una historia fenoménica, por tanto eso supone metodologías que luego él va a llamar metodologías beta, y entonces esto le da cuerpo en Reliquias y Relatos, que es el Basilisco número 1, ¿verdad? En el Basilisco número 2, pues en torno al concepto de ciencias humanas, donde, como es bien sabido, pues hace ya un recorrido, pues ni más ni menos que por la lingüística, la psicología, la sociología, la política, la economía, la etnología, la historia, de la que ya había hablado, ¿verdad?
Y luego finalmente en el Basilisco número 5, todo esto en el año 1987, ¿verdad? 78, caramba. Si en el 75 apareció la obra que acaba de enseñar él, pues en el 78 el espacio antropológico da entrada pues a la antropología como ciencia humana, ¿verdad? Y bueno, tuvimos noticia de la aportación de Pilar Palov. No, yo puedo también dejarla. No, sigue, Tomás. La aportación de Pilar Palov, que constaba de 3 partes, pues digamos que apareció en el año 81 en un libro que editó Ariel, la editorial Ariel, pero que solo aparecen aquí sus 2 primeros apartados, la parte más bonita, la parte gnoseológica, donde realmente pues ataca la epistemología de Piaget como un sucedáneo de la filosofía. Pues solamente aparecen los dos primeros apartados, porque a mí me parece que es un libro, la editorial Ariel. Lo de Julián Velarde apareció en el Basilisco número 7, luego naturalmente antes de su tesis doctoral, donde él habla pues eso, y hace una comparación entre Saussure y Chomsky, y entonces pues habla de la diferencia que hay entre disolver los fenómenos en las esencias, que sería lo que hace Saussure, a lo contrario, lo que hace Chomsky, que sería pues eso, disolver las esencias en los fenómenos, y hace un recorrido por lo que ya se conocía como... Y qué decir de Tomás Fernández y sus culturas animales, que apareció en el Basilisco número 1, vamos, de eso nosotros teníamos noticia, pero claro, a través precisamente de esa revista que lo propició. Yo ya voy a terminar, bueno, hay muchas cosas aquí que decir, pero decir que otro asunto importante para la propagación de la teoría del cierre categorial y específicamente de la aplicación a las ciencias humanas fueron los congresos de teoría y metodología de las ciencias. Quieto, Tomás. Aquí lo dejo. Congreso de metodología de las ciencias lo dejamos para después de la publicidad. Interviene David y seguimos más adelante. Bueno, y si yo no tengo que decir más, si no puedo, pues no, ya... No, ¿cómo vamos a quitarle la palabra, Tomás? Es un corte. De vuelta, ¿qué tal? Y habíamos quedado en que iba a intervenir David Álvaro González, que creo que tenía algo que decir sobre la intervención de Tomás. Cosas que sí van saliendo, vamos oyendo a Tomás. Bueno, lo primero una cuestión totalmente externa que se comentó antes, pero que creo que es interesante subrayar, que es la importancia, diríamos así, sociológica, yo creo entender, ¿no? En la Universidad Española del año 75, que era una universidad todavía muy pequeña, pues este proyecto, que fue un proyecto que estaba subvencionado con 2 millones de pesetas entonces, yo he hecho un cálculo con un convertidor de dinero constante, y esos son como unos 100.000 euros de hoy, aproximadamente, o sea que para que se vea la importancia de lo que ese proyecto supuso en aquel momento, que se invirtiera ese dinero en un proyecto de teoría de filosofía de las ciencias humanas, y que se diera precisamente al profesor Bueno, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería comentar, esa ya es más interna y un poco más complicada.
Vamos a ver, lo que yo quería decir es que, un poco para matizar la exposición de Tomás, sin restarle nada de verdad a lo que dice, es que, la publicación de esta, bueno, no la publicación, porque esta obra siempre ha sido pública, aunque estuviera restringida a un público pues que tenía que ir a consultarla a ciertos sitios o lo que fuera, pero bueno, el hecho de poner esta obra a disposición del público general a través de Internet, yo creo que es una idea muy acertada y no me parece que sea puramente... que tenga un interés puramente arqueológico o que tenga que ver con el curso solamente y con el embrión, porque por lo siguiente, porque en esta obra, en el tomo primero, se hace el estudio de las diferentes teorías no noseológicas y noseológicas, de las diferentes teorías sobre la verdad científica, es decir, se recorren primero las teorías que hay, clasificadas de una manera especial, pues para criticarlas, desmenuzarlas, descartarlas o lo que fueran. Y en ese mismo tomo primero está ya la noseología analítica, en ese mismo tomo primero, y luego en el tomo segundo está la noseología sintética, en el tomo tercero está la noseología especial de las ciencias humanas, y en el tomo cuarto están ya cosas, análisis también bastante especiales, pues sobre la historia y sobre la antropología y las antropologías, las diferentes antropologías y la relación con la antropología filosófica. Bien, entonces lo que quiero decir es que los libros de la teoría del cierre categorial que han salido hasta ahora, los 5 primeros tomos de los años 92 y 93, esos libros realmente recorren solamente lo que sería la mitad del primer tomo, es decir, la teoría de teorías, porque en esos libros lo que se hace es, bueno, una introducción general, conspectiva, como se dice, y luego se va recorriendo pues las teorías no noseológicas y luego las noseológicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que los otros 3 tomos y medio escritos por don Gustavo, diríamos que siguen siendo hoy, hasta la fecha, la referencia que tenemos para hablar de la teoría del cierre categorial, puesto que esos 3 tomos y medios, diríamos, que corresponderían con los 10 tomos no escritos de la teoría del cierre. O sea que quiero decir que yo veo, no me parece que sea solamente una cosa arqueológica lo de poner esto a disposición del público, sino que me parece que es interesante en sí mismo, como lo demuestra luego, además, que partes de esa obra, como tú dijiste, están publicadas, bueno, con reelaboraciones, etcétera, etcétera, en el Basilisco, etcétera, y sirvieron para hacer tesis doctorales, etcétera, etcétera. Y con esto yo quería aprovechar, ya que tenemos aquí a don Gustavo y aprovechando que estamos en el aire, pues quería aprovechar para preguntarle a don Gustavo, porque el parón de la publicación de los tomos del cierre, de la teoría del cierre categorial, es una pregunta que no es mía, porque yo la he oído formular a muchos colegas, y yo no tengo la respuesta, por eso quiero preguntar. Pero aquí más bien soy portavoz más que otra cosa, ¿no? Ese parón, para decirlo en 2 palabras, la pregunta, ¿obedece a causas, diríamos, externas, en el sentido de que, bueno, pues se meten por en medio otros proyectos, otros libros, otras cosas, otros intereses, otras dificultades, o tiene alguna causa interna en las propias dificultades internas del desarrollo de las teorías, etcétera? Porque este asunto, ya digo que no es solamente una inquietud mía, sino que es un asunto pues que muchas veces yo he oído comentar, ¿no? Bueno, lo que ha dicho es verdad, estoy de acuerdo completamente, desde que estos 5 tomos es una parte de esto. Claro. Por eso el número de 12 tomos anunciado parecía desproporcionado, pero estaba en el plan, estaba enteramente en el plan. Y efectivamente los 5 primeros tomos pues forman, posteriormente en algún seminario que hemos hecho aquí, o no sé dónde, ya dije yo que estos 5 tomos
forman un bloque entero que son teoría de teorías, que no es propiamente la teoría del cierre, eso es justamente. Estos 5 tomos son teoría de teorías, es la aplicación de teoría del cierre a la exposición de las demás teorías. Una reexposición de las demás teorías desde el cierre, lo cual también es muy raro, porque en el momento de disponerte a exponer las demás teorías, parece que había que proceder EMIC, de algún modo, ¿no? Tal como las propias teorías. Pero entonces, si aceptas esa perspectiva, entonces completamente, pues dimites completamente de la teoría del cierre y estás en otra cosa. Lo cual, pues da lugar a que te objeten muchas veces, pues que estás transformando, que estás discoyuntando las otras teorías porque las estás poniendo desde la tuya, por supuesto, como harías también al revés. Es decir, ahí realmente la opción es evidente. Bueno, entonces, y en este segundo bloque, en este primer bloque, efectivamente, es una teoría de teorías. Bien. Ahora, ¿por qué razón no se desarrolla ya posteriormente? Yo estoy en ello, ya estoy, precisamente ahora he dejado el 6º tomo. Estoy en ello, ¿eh? ¿Hubo razones internas? Pues propiamente no hubo. Fue sencillamente, pues vamos a ver, no sé, fueron circunstancias coyunturales, externas. Realmente fue esto. Es decir, que aparecieron otro conjunto de... Primero, hay que decir, seguramente como razón medio externa, que yo me creí advertir, o a lo mejor me equivoqué, que la teoría del cierre, a pesar de que fue bastante recibida con interés, incluso por algunos científicos, en general no interesaba. Pero tampoco interesaba ninguna otra. Eso es lo que he visto después. Es decir, eso en general, lo cual, por otra parte, lo comprendo perfectamente. Exactamente igual pasa con la filosofía en cualquier otra cosa. Es decir, a un político no le interesa que le explique lo que es la democracia. O a un artista, pues tampoco. Realmente y lo mismo a un científico. Un científico se deja... Y como a cada vez, en los científicos que yo conozco que hay funcionando ahora, cada vez interesa menos las cuestiones proemiales de su ciencia, porque antes sí, yo recuerdo los años 50 y 60, yo tuve mucho contacto con científicos que, sobre todo eran biólogos o médicos o demás, o físicos, que estaban muy interesados en problemas epistemológicos, decían ellos, problemas epistemológicos. Entonces, pues qué es la ciencia y cuáles son sus límites y si la ciencia unificada, cosas de ese tipo, ¿no? Problemas generales. Eso yo creo que se ha ido abandonando prácticamente, totalmente, por lo menos en España completamente. Y entonces la impresión es que no había realmente una discusión en serio sobre el asunto y que todos estábamos hablando del desierto. Y eso fue lo principal. Lo principal yo creo que fueron razones de contexto del nivel en que estaba y está, y cada vez más yo creo, y cada vez más. Bueno, hay casos verdaderamente, no quiero citar nombres, pero tengo en este momento en la cabeza nombres y apellidos de catedráticos muy eminentes de aquí de Oviedo y de otras universidades que tienen un nivel de gamberrismo de tal naturaleza que vamos, que es casi imposible, que es para decir, bueno, mire, no me hables que no quiero saber nada, ¿verdad? Era una cosa verdaderamente espantosa. Es decir, no es que no quiera saber nada, es que yo de filosofía no quiero saber nada, pero si yo no hablo de filosofía, te estoy hablando de esto que dices tú, que esto no es química, o esto no es física, o no es biología, lo que tú estás diciendo, estás diciendo, pues, cómo funcionas, pues muy bien, funciona y se acabó. El problema es enteramente igual. No solamente por el acento, lo que pasa con el arte o con la política. En el arte, cualquier artista, eso lo vemos constantemente, como siempre tiene que hablar de cuestiones metaartísticas, filosóficas, pues se confirma con 4 vulgaridades sobre la creación y la creatividad y cosas de ese tipo. Lo mismo pasa en política. La justicia, el bien común, la democracia, estas cosas, los derechos humanos, y no quieren saber nada más. Y esto, hasta que también la cuestión de ¿y hasta qué punto es importante esto para el desarrollo de las ciencias? Hombre, pues no creo que sea demasiado importante. No creo es decir, en el caso de las matemáticas, pues se ve claramente.
las matemáticas tienen ya un ritmo propio, unos problemas propios que naturalmente ellas lo resuelven y no tienen nada que ver con lo que sí tienen que ver es cuando un matemático empieza a desbarrar, ¿verdad? Sí, pero ¿hasta qué punto es importante para el desarrollo del propio sistema del materialismo? Bueno, sí, muy importante, sí. Es muy importante. Bueno, primero, yo más o menos la actitud que yo puedo reconstruir ahora es la siguiente. Bueno, la teoría del cierre ya está, aunque los 5 tomos no desarrollen el programa, sin embargo la teoría está más o menos implícita allí, está implícita. Y por consiguiente, yo por así decirlo, yo ya he hecho bastante. Ahí tiene la teoría para el que la desarrolle. De algún modo es esto. Luego vinieron, y si hubiera habido una presión inmediata, ¿verdad?, pues de congresos, lo que fuera, se hubiera desarrollado más, pero no la hubo. Es decir, entonces la razón está en el contexto sincrónico de la gente. Y en cambio había otros problemas más urgentes que sí que te apremiaban. Pues de carácter estético, político, muchas cosas, ¿verdad?, que apremiaban y que eran, desde mi punto de vista, tan importantes para el materialismo como los otros, ¿verdad?, de lo mismo. Luego vino toda la cuestión de la cosmología, claro, la invasión de las doctrinas cosmológicas que prácticamente sustituyeron, pues fueron la ciencia punta, la teoría del Big Bang, todas estas cosas de la cosmología actual. Ahí sí que la teoría del cierre tenía mucho que ver, pero claro, eso no era ciencia tampoco. No hay ni un solo premio Nobel de estos cosmólogos, por ejemplo, pero los premios Nobel son un criterio de cientificidad cerrada, ¿no? Es decir, los premios Nobel de física, etcétera, dan el premio Nobel al que ha obtenido, al propio Einstein ni siquiera le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad, que era más filosófica, ¿no? Es decir, que los premios Nobel son premios, diríamos, en nuestra tecnología, categoriales. Y por tanto la cosmología queda fuera de contexto, a pesar de que sean los más interesantes desde el punto de vista del público y en general, y de la ciencia. Entonces, la situación, y luego pues ya pasan los años y te encuentras en unas circunstancias donde naturalmente los 15 tomos no se pueden hacer. Y lo que voy a intentar hacer, estoy intentando hacerlo el año pasado, pero también cruzado por otra serie de razones, pues intentar hacer un tomo sexto que más o menos cumpla lo que podrían ser los otros, abreviadamente. Y quizás si hay tiempo, pues pueda hacer los tomos, pero nada más. Bien. De todas formas, sí. si me permite un momento, don Gustavo, yo sí que puedo aportar mi granito de arena, por lo menos con respecto a las razones externas. Desde que yo conozco al profesor Bueno, me consta que ha estado trabajando en el tomo 6, pero en los últimos años sí que es cierto que ese trabajo se ha visto interrumpido por otros trabajos editoriales, sobre todo, que ha sido, quiero decir, la publicación de libros en los últimos años ha sido muy extensa, y me consta que se ha visto interrumpida la publicación del tomo 6 precisamente por esos trabajos. Bueno, yo quiero intervenir rápidamente en este asunto, ¿no? Digamos que en contestación a David. La metáfora de la arqueología la empezó utilizando Sharon y a mí me pareció oportuna precisamente para referirme a la realidad material de lo que hay aquí. Esto, digamos que la metáfora de la arqueología sí que es válida. Pero yo vengo utilizando una metáfora biológica. Habla de embrión y de germen. Y naturalmente, pues un recién nacido, pues antes ha sido embrión. Es decir, que eso es absolutamente impepinable, vamos, que yo no veo en absoluto que esto haya que olvidarlo. Yo mismo he recuperado un teorema que te estoy diciendo que lo voy a poner en la práctica mañana mismo. Es decir, que yo veo aquí materiales muy útiles. Y, por ejemplo, pues te he hablado de la teoría de la abstracción, que me parece a mí que completa perfectamente pues la teoría del adecuacionismo, que junto al teoreticismo y al descripcionismo pues son la manera que tiene de enfocar. Y la interrupción entre los libros que están intercalados porque claro, yo me estoy centrando sobre todo en lo que podríamos llamar pues la teoría gnoseológica en relación a las ciencias humanas. Entonces aquí hay que traer, pues naturalmente, la obra fundamental, que es Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Claro, y entonces quedaba todo demás, lo importante era aquello. Y que esto aparece en 1991, y entonces es la continuidad, sin duda alguna, por supuesto, de lo que ya estaba embrionariamente pues en estos artículos que he estado presentando yo aquí del basilisco, es decir, que
que ni mucho menos yo considero que esto hay que olvidarlo. Hay cosas que se pueden recuperar perfectamente, pero que publicaciones posteriores en cuestiones de lo que son ciencias humanas, pues naturalmente desde ellas es desde lo que hay que contemplar esto. Es decir, que lo que dice él sobre la historia, la antropología y la lingüística hay que verlo desde obras como estas, claro, que ya están consolidadas y que ya forman parte del cuerpo de la teoría del cierre categorial. Y sobre todo en lo relativo a las ciencias humanas, claro, que esta es la idea. Bueno, esta es la precisión que quería hacer. Y luego, pues, si es posible continuar con aquel programa, es decir, lo de los congresos de teoría claro. y metodología de la ciencia, pues a mí me gustaría decir, claro, que estos empiezan en el año 82, primer congreso. Y yo recuerdo que pedí permiso en el Instituto de Barcelona y asistí aquí con un... y entonces, pues, aquel congreso concurrió Mario Bunge y en discusión permanente con don Gustavo, y Mario Bunge ni más ni menos que hizo una ponencia sobre ciencias humanas. Concretamente, bueno, su título era Epistemología de las ciencias naturales, 2 puntos, la psicología como ciencia natural. Los congresos, la experiencia que yo tuve de ellos es que eran totalmente inútiles desde mi punto de vista. Mario Bunge no se enteraba de nada de lo que decíamos, pero absolutamente de nada, ¿no? Y incluso de decir lo demás. Aquellos es que no se enteraban, tampoco es que lo atacasen, es que no se enteraban. Estaban completamente prisioneros del proposicionalismo y del poperismo y se acabó, ¿verdad? Y no había forma. Bueno, y en este... Y entonces, es más, se iniciaban unos distanciamientos y unas polémicas porque era realmente indignante, porque no se enteraban. Es decir, era gente corta de inteligencia, sencillamente, corta. No tenía ideas abstractas, ¿no? Yo digo, Mario Bunge totalmente, era un individuo corto. Si no se daba cuenta, estaba completamente encerrado en esa especie de positivismo y no había forma. Claro. Y ese mismo año, 82, pues la conferencia del profesor Bueno era, además del cierre categorial de las ciencias físicas, pero ciñéndonos a las ciencias humanas, al día siguiente habló de la gnoseología de las ciencias humanas. Está todo recogido en este libro de actas donde... Perdona, eso de las ciencias humanas yo recuerdo también, entre los humanistas, bueno, los de letras de entonces, era ininteligible también, para nosotros no es tanto. Es decir, entonces, pero vamos, tratamos del hombre, bueno, era inútil, completamente, totalmente inútil. Yo recuerdo con colegas que éramos amigos, pero bueno, ¿pero qué quieres decir con las ciencias humanas? Pero es que les pones en duda. Si no los pongo en duda, yo estoy analizando lo que hacéis, ¿verdad? Era imposible, completamente imposible. Es decir, yo muchas veces he contado la bronca que tuvimos sobre la lingüística con Alarcos y demás. Era totalmente imposible. Yo me di cuenta que no había forma de hablar, ¿no? Que no había forma de hablar, y no lo hay, y cada vez lo tengo más, no hay forma de hablar. Es decir, son 2 campos prácticamente impenetrables, pero con una diferencia. A mí me parece que son asimétricos, es decir, que desde el punto de vista de estas teorías entiendes mejor ellos que ellos a ti, que no te entienden en absoluto, que te llaman a lo sumo metafísico, lo que sea, pero no es así usted imbécil, que no tiene nada que ver con este asunto, o teólogo. A mí me ha llamado teólogo por hacer estas cosas. Así, pero entonces, ¿qué vas a decir a un individuo que te llama teólogo como argumento de discurso? Pues nada, callarte. La situación es muy parecida a la que se establece en política, que también, pero es lo mismo, son impenetrables, es una cosa totalmente impenetrable. Y entonces, seguramente esta es una razón externa, pero real, de por qué razón algunas, porque no es que hubiera, a la pregunta de David, no es que hubiera simplemente una especie de negligencia o de distracción o de frivolidad, de ir a otras cosas. No, es que desde el punto de vista filosófico, una vez que tú creías saber lo que era la ciencia, creías saber, entonces no era el único objeto filosófico, aunque era importantísimo. Bueno, y eso ya está dicho en los tomos, es decir, la aportación de las ciencias o la significación de las ciencias para una concepción materialista del mundo es fundamental, sobre todo porque el argumento principal es que las ciencias te muestran las verdades objetivas, y si no hubiera ciencias no habría posibilidad de establecer verdades objetivas. Y por consiguiente las ciencias son la única medicina posible contra el subjetivismo, el idealismo, etcétera. Eso desde luego. Pero una vez que
pero esas verdades objetivas no son todas las verdades. Por ejemplo, una de las conclusiones más importantes, a mi juicio, de la teoría del cierre, es negarles de plano a los científicos la posibilidad de tratar del universo. El universo no es un objeto de ciencia, cosa que claro, se les llevan los demonios. ¿Cómo nosotros tratamos, coño van a tratar del universo? Es decir, es imposible. Precisamente, otra de las obras que hemos tenido aquí unos seminarios algunos años sobre el universo, ¿verdad? Precisamente. El universo es el tema central de la filosofía que los cosmólogos han pretendido pues rescatar y reivindicar, siguiendo la tradición de los presocráticos. Y aquello no es ciencia, sencillamente no es ciencia, como se está viendo cada vez más, ¿verdad? Los desarrollos últimos de la cosmología son verdaderos delirios, ya completamente delirios, a pesar de que siguen teniendo este prestigio. Me refiero a obras como Vilenkin y todos estos, y el propio Penrose. Aquello es completo delirio, es un verdadero delirio completamente. O sea, otra cosa que sea interesante, muy interesante y necesario, eso no se niega, pero aquello no es científico, por lo menos con arreglo a los criterios. Entonces la situación es que, claro, yo ahora procuro hablar en términos totalmente generales, que dentro de un proyecto de un sistema materialista, en donde la ciencia ocupa un lugar central, en donde más o menos organizas una teoría que permite o pretende permitir medir el puesto de la ciencia en el conjunto del materialismo, pero que hace falta urgentísimamente otras cosas, ¿verdad? Pues entonces, como no hay presión de otro lado, pues vas por ahí, sencillamente. O sea que son las dos cosas a la vez, son las dos cosas a la vez. Bueno, lo que decía usted antes de la caída de la Unión Soviética y el cambio de la situación política internacional, que además, como usted mismo también ha expuesto, ¿no?, que habría desbloqueado habría posibilitado la propia filosofía política hecha desde el materialismo, ¿no? Claro. Yo creo que eso efectivamente son condiciones objetivas muy... Sí, porque la presión del marxismo, del materialismo histórico, es decisiva. Yo lo digo por mí y por todo. Sí, sí. Es decir, el materialismo histórico era la única conexión que había objetiva entre ciencias y filosofía. El materialismo histórico, que luego resultó ser un puro sociologismo, ¿no? Pero hasta que te dabas cuenta de aquello, ¿verdad? Te das cuenta de aquello. ¿Cuál era la teoría de la ciencia de Marx, de Engels, de Althusser? Nula, absolutamente nula. O Badiou, todo aquel movimiento francés era completamente nulo, los alemanes eran nulo, completamente nulo. Y sin embargo eran libros, análisis minuciosos, completamente era un eclecticismo completo, aquello no era nada, era sociologismo sobre todo. Pero sin embargo, claro, era suficiente para distraer a la gente y darles que hablar y materia que hablar y para explicar y clases todo lo que se quisieran. Es decir, no había nada allí, absolutamente nada. Yo creo que la teoría del cierre está todavía prácticamente intacta en cuanto a la capacidad de destrucción de otras tres alternativas, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo son suficientes para bloquearla, es decir, para decir, bueno, nada, esto queda... Esa es la situación. Es decir que, y también un poco en este momento de la discusión o de la exposición, adviertes hasta qué punto el pensamiento filosófico está totalmente determinado por las circunstancias ambientales, claro, totalmente determinado. Es decir, que no es una cosa que vaya exponiéndose de un modo autista, es imposible, claro, porque estás viendo lo que pasa por todos los lados. Y sobre todo, como desde el principio es polémico, claro, una vez que has desbrozado un multitud de cosas, ¿verdad? Yo recuerdo las polémicas tremendas contra el idealismo, contra el althusserismo, contra el marxismo, eso es decir, la vuelta del revés de Marx, porque el materialismo pretendía ser total, ¿verdad?, explicar todo, y no explicaba nada. Y sin embargo eso, ¿cómo vas a tratar de seguir hablando con quienes han estado toda su vida y yo con ellos he hablado de este asunto? Y más o menos transigiendo, a pesar de que ya veían, cuando se publicó en Serios Materialistas, pues las principales críticas que se hicieron fue en la revista Realidad, que era una revista de la Unión Soviética, sí. Claro, porque lo consideraban como un idealismo. Sí. Idealismo burgués, no sé qué decían, tonterías de estas, unas tonterías completas. Por eso yo estaba esperando siempre que cayera la Unión Soviética. Es decir, el argumento fundamental y no explícito del materialismo dialéctico era la fuerza de la Unión Soviética, es lo que no se da cuenta la gente. Que la Unión Soviética era una realidad
que estaba por encima de todo, ¿verdad? De hecho, en los años 70 todavía tenía un Producto Interior Bruto creciendo al 10% anual, realmente polarizaba toda la vida política, los otros estaban completamente a la defensiva, el capitalismo defensivo estaba, pues, en la crisis del capitalismo famoso, pero luego resulta que la Unión Soviética se cae. Claro, y se dice, no, es que fue el cinturón sanitario y de fuera. Hombre, no. La Unión Soviética se cayó por razones económicas internas. Por la propia teoría marxista se puede explicar mejor la caída de la Unión Soviética que por otras razones externas. Y entonces, al caer la Unión Soviética, ahí es cuando realmente se produce, yo creo, la liberación objetiva del asunto. Dice, bueno, el marxismo se acabó. En el caso mío fue totalmente esto. Eso no tengo ningún inconveniente. Yo tenía ya como natural, como todos, ¿eh? Pero el argumento objetivo fue que la Unión Soviética ya no vale que me hables de la Unión Soviética porque ya ha fracasado el marxismo completamente. Y entonces era perder todos los argumentos de autoridad que son los que constituían la base del marxismo francés, el alemán, etcétera. Eso cayó, y no digamos el soviético, eso cayó totalmente. Y entonces permitías dar la vuelta de revés a Marx, es decir, no abandonarlo. Yo no lo abandoné nunca, fue darle la vuelta del revés. Y este fue el libro principal, la teoría del Estado, sí, que sin embargo sigue intacta porque la Unión Soviética ha caído, pero lo que la ha sustituido en la teoría del Estado pues ha sido la teoría puramente jurídica del Estado de Derecho, que es una cosa que no es ni teoría ni nada, es simplemente una guía práctica para organizar, pues eso, el robar con lo que estamos viendo ahora en todos los países, ¿verdad? Y organizar el robo organizado, el saqueo organizado de la partitocracia, realmente es eso. Nos quedan un par de minutos, Uy. así que si... O sea que... Tomás, yo creo que se los cedemos. Pues vamos a ver, es que los congresos de teoría y metodología de las ciencias pues nacieron y murieron por corrupción, y el último se corrompieron, ¿verdad? Fue el de 1988, trajimos aquí a Salvador Giner, yo ya me había trasladado, entonces en su conferencia Sociología y Filosofía Moral, ahí ya fue, digamos, la muerte de los congresos, el sociologismo más... Pura basura. Me tocó a mí, como yo había estado en Barcelona, pues me hiciera yo de puente, bueno, aquí vino y este fue el asunto. Pero luego está el año 89, en el que es protagonista David Álvaro González, porque es en el que aparece, pues... si no me he equivocado, vamos, porque... Sí, en el 89. Sí. No, los congresos terminaron en el 88. Entonces, en el 89, pues David escribe su tesis, su trabajo sobre materialismo cultural, y además también ese año aparece una polémica que yo además, lástima que no haya tiempo para ella, pues venía ya un poquito preparado para una polémica que aparece en el Basilisco, en la segunda época, otra vez el Basilisco como revista, en el número 2, una polémica precisamente entre Gustavo Bueno y David Álvaro González sobre lo que don Gustavo llamaba ciencia media, y porque David Álvaro González había problematizado lo que serían las metodologías beta. Yo quería saber pues cuál era su posición actual con respecto a esta polémica, y entonces resucitarle eso. Y en el año 91, pues lo que se ha citado aquí de Elena Ronzón, pero yo recuerdo que el prólogo de este libro es también de don Gustavo, y que es muy clarividente con respecto justamente a una clasificación entre facultades superiores y facultades inferiores, en relación pues a las ciencias prácticas, ciencias especulativas, a la antropología como novedad, y es el año en el que aparece pues este libro que he destacado yo aquí, ¿no? El primer ensayo. Luego viene en el 92 el primer tomo de la teoría del cierre categorial, con un capítulo específico para las ciencias humanas, el capítulo 4, que yo lo recomiendo a todos los que quieran tomar contacto, porque ahí es donde está la clasificación de las ciencias y donde aparece pues con unos criterios, desechando precisamente todo lo que ha dicho él. Pues qué sé yo, la clasificación de Comte, de Tarde, de Oswald, de Piaget, de Windelband, de Bund, etcétera, vamos, que es un... Y claro, pues eso no podía estar aquí, imposible, eso hay que verlo en este... Y ya finalmente, y con esto luego aparecen los tomos 2, 3, 4 y 5 en el 93, y aquella propuesta de David Vidal,
Vidal Peña, que no pudo realizar, que es el cierre categorial de las ciencias del derecho, o de la idea de ciencia en el derecho, pues digamos que la antorcha la toma Jesús Vega, y aquí está, donde yo tengo aquí subrayado pues todo lo que, las aplicaciones que él hace de metodologías alfa, beta en el campo del derecho, ¿verdad? Y los cursos de verano, en el que también estuvo David Álvaro González, ¿verdad? Pues ahí también se dio un pequeño empujón a la aplicación de la teoría del cierre categorial a las ciencias humanas. Él mismo habló de ciencias humanas, ciencias divinas. Marcelino Suárez Ardúa pues habló del Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Geográficas. Íñigo pues habló de la gnoseología de las ciencias de la conducta, y yo mismo pues me ocupé de las ciencias empresariales, las metodologías de las ciencias empresariales. Y entonces, y ya termino con esto, el testigo que dejó, no sé, a mí me parece una lástima, Tomás Fernández, pues lo ha tomado Íñigo Ongay, que concretamente en el 2010, si el curso este fue en el 2007, en el 2010, no hace mucho, pues hemos tenido la suerte aquí, precisamente en esta sala, de escuchar a Íñigo Ongay con lo que vendría a ser, pues, si más que el germen ya, de lo que va a ser su aportación al cierre categorial de la etología. Con lo cual, pues yo creo que, vamos, que esto ha dado muchísimo juego y que... Bueno, sí, no, yo es que como tenía tan poco tiempo, el asunto era ceñirme a las ciencias humanas, pero ese día también, claro, naturalmente, Carlos Madrid habló no solamente de las matemáticas, sino también de la física, el cierre categorial de la física y de las matemáticas. Y que, por supuesto, si es que el asunto quiere decir que la continuidad está establecida, y que la cuestión es que hay mucho que hacer, claro, que ahí está todo apuntado y bueno, pues entonces para otra ocasión esa discusión, a ver cuál es la posición que mantiene David Álvaro González en el presente con respecto a ese asunto de las metodologías beta de las ciencias humanas, ¿verdad? Bueno, pues, a mí me interesó muchísimo, me apasionó y bueno, lo he seguido con mucho... Nos tenemos que despedir ya. De todas formas, dejamos una nota en tareas pendientes con todos los deberes que nos ha puesto Tomás. Queda para varios programas, no para una cita más, sino para unas cuantas más. Claro, con el análisis de cada una de estas cosas, pues hay para un programa. Gracias a los tres por acompañarnos y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.